Muy bien, pues sean bienvenidas a, a esta nueva sesión. Hoy 24 de junio, día de San Juan Bautista, patrono de mi diócesis. Hoy tuvimos ordenaciones sacerdotales aquí en la Catedral de Teotihuacán. Nos vamos a pedir a Dios para que los nuevos sacerdotes, pues ahora sí que entreguen su vida completamente al servicio del Señor. También fue aniversario de ordenación de muchos de nuestros sacerdotes, también de la diócesis. Y pues sí, hay que procurar que todos sean continuamente fieles a la vocación recibida y que así se siga extendiendo el reino de Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor para que nos acompañe en esta sesión más de nuestro curso de cartas católicas. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que nos has dado a tu Hijo Jesús como camino único de salvación, te pedimos que en la profundización de los textos de los apóstoles y de los autores del Nuevo Testamento, todos los agiógrafos, podamos ir comprendiendo tu mensaje salvífico, que lo hagamos también realidad en nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos inunde para que podamos así navegar dentro de tu palabra, entenderla adecuadamente y aplicarla a nuestra vida diaria. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces coloco aquí en pantalla el punto donde nos habíamos quedado, que era la introducción de la sección 1:13 a 21, según lo que noté ahí en las diapositivas que estuve enviando. A ver, déjenme revisar acá. Sí, antes de la presentación bueno, antes de las felicitaciones de cumpleaños que me mandaron un buen, ¿verdad? Muy bien, gracias. Déjenme aquí revisar, precisamente nos quedamos. Sí, estábamos viendo precisamente los versículos 13 a 21. Alcanzamos a ver hasta aquí. Y vamos a pasar entonces a los versículos 22 a 25. Ya nada más así como repaso, pasamos rápido aquí el repaso de estas diapositivas para conectar con las ideas. Si no, luego nos hacemos bolas, ¿verdad? Entonces el texto dice de los versículos 13 a 21 del primer capítulo: por lo tanto, cíñanse los lomos de su espíritu, es decir, prepárense para lo que viene. Sean sobrios, moderados, pues, pongan toda su esperanza en la gracia que se les procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta, como está escrito: serán santos porque santo soy yo. Si suponemos que esta carta fue enviada a una comunidad de gente que principalmente provenía del paganismo, ahí se entiende el por qué hable del tiempo de la ignorancia. Es decir, las culturas que no conocían al Dios de Israel vivían en esa ignorancia. Por tanto, aquí Pedro les dice, hay que superar esas apetencias de antes, del tiempo de la ignorancia, esas inclinaciones propias de los pueblos que no conocen a Dios, para que así les pone la contraparte, la ley de Moisés, que en el Código de Santidad, a partir de Levítico 17, se dice que el pueblo debe ser santo como Dios es santo. Por eso aquí viene esa referencia. Después, si llaman padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según su conducta, condúzcanse con temor durante el tiempo de su destierro. ¿De qué destierro habla? Pues del estar lejos de la patria celestial,
Ya ven que decía desde el inicio de la carta que somos como peregrinos en este mundo, sin embargo, debemos mantener la responsabilidad en el mundo de nuestras actitudes porque esperamos heredar la vida eterna. Entonces, sabiendo que ustedes han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, nuevamente una pedrada al paganismo, del que vienen muchos de ellos, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin defecto y sin mancha, Cristo. Nuevamente una alusión a un contenido teológico hebreo, ¿se fijan? Entonces está utilizando aquí el autor contraposición o contraste entre lo que la gente tenía del paganismo, que los hacía vivir en la ignorancia, el desconocimiento de Dios, y les contrapone elementos bíblicos, elementos de la fe de Israel. Los primeros versículos les contrapone el código de santidad que encontramos en Levítico 17 en adelante. Y por otro lado, aquí les presenta a Cristo como Cordero sin defecto y sin mancha, una alusión al Cordero Pascual, que es institución judía, que viene contrapuesta a esta situación en que ellos vivían, conducta necia heredada de sus padres. No es que esté insultando a los papás, o sea, todos queremos a nuestros papás, sino se refiere a la conducta heredada de la cultura pagana. La cultura pagana que tiende a la idolatría, tiende al dejarse llevar por las apetencias, es decir, la gente que cree que la libertad consiste en dejarse llevar por las pasiones, no se da cuenta que se esclavizan a las pasiones. Esa es una conducta necia heredada y eso es dejarse amoldar por las apetencias. Uh-huh. Por tanto, vemos que aquí el autor maneja de manera muy estratégica las contraposiciones o contrastes entre paganismo y lo heredado por el pueblo de Dios, el judaísmo, aquí la ley de santidad y de este lado el concepto de Cordero Pascual que ahora aplica a Cristo. Uh-huh. Y además dice que Cristo ha sido predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes, es decir, en favor de ustedes. El Hijo de Dios se ha manifestado como un Cristo, es decir, como un Mashiach, un hombre ungido por Dios, que a su vez es Cordero Pascual, sin defecto y sin mancha, que ofrece su vida por la redención de los pecadores, por la remisión de los pecados, lo cual es un carácter sacrificial. Ajá. El cordero, sin defecto y sin mancilla, era exigido precisamente para el perdón de los pecados, no solamente para recordar la salida de los hebreos de Egipto, sino que tenía la connotación de perdonar pecados. Así, incluso Juan el Bautista lo dice en el Evangelio de San Juan. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Claramente la referencia de la institución judía del Cordero Pascual aplicado a Jesucristo. Ahora, ustedes, por medio de Él, creen en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que su fe y su esperanza estén en Dios. Como bien decía San Pablo, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. En cambio, la fe y la esperanza están puestas en Dios en virtud de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y veíamos estas diapositivas, la estructura parenética, es decir, exhortativa de esta primera sección, que va de 1.13 hasta 2.10 de Primera de Pedro, se organiza en torno a 5 imperativos principales que aparecen en los versículos 13, 15, 17, al menos esos en nuestra sección que va hasta 1.21, y después en 1.22 y en capítulo 2, versículo 2. La esperanza es el tema principal de la exhortación en la primera unidad literaria, que es la que estamos viendo, donde la parte doctrinal correspondiente fundamenta los imperativos inmediatos como la llamada a la santidad,
en concordancia con la ley de santidad de Levítico, la conducta religiosa respetuosa que se debe tener, dejando atrás la conducta necia heredada por el paganismo, la memoria del evento liberador llevado a cabo por la sangre de Cristo motiva el cambio de conducta en los cristianos, recordando que Cristo es el Cordero Pascual, transformando una vida sin sentido en una vida de esperanza y santidad. Cristo es el liberador y su pasión y su pasión y el derramamiento de su sangre son el medio de esta liberación. Fíjense, ahí para aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, en qué medida nosotros hemos dejado atrás la herencia de un contexto cultural que no conocía a Dios. A mucha gente de buena fe les ha costado trabajo, sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales. Yo no sé si también en zonas urbanas, de la gente que busca hacerse limpias, ¿verdad? Entonces, la gente que busca hacerse limpias, ¿qué está haciendo? No es que esté buscando pecar contra Dios, sino que viene arrastrando una costumbre ancestral de buscar una solución rápida y mágica ante un problema generalmente de salud o de enamoramiento, que también quieren una limpia para que se fijen en mí, pues más que una limpia necesitas cosméticos, ¿no? O una buena operación con el doctor Ignacio Añorbe, que nuestro compañero de cursos, que él es cirujano precisamente en cirugía estética, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay vías de solución. Pero mucha gente tiene la idea de que haciéndose una limpia va a obtener algo o se va a librar de algo, ¿verdad? Del mal de ojo, de muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, es que ya fui con el padrecito, me dio la bendición, pero sigo teniendo este problema, ¿verdad? Entonces, influenciados por la cultura en la que fueron educados, van y buscan al chamán o a quien sea que les haga la limpia y ya generalmente creen que han superado su problema porque hay un efecto placebo, ¿verdad? Entonces, en el realizar el acto de la limpia, como es un rito ancestral que ha dado mucho resultado en los ancestros, ¿verdad? En los parientes, que son los papás, los abuelos, los bisabuelos, pues en automático se activa la creencia de que se está surtiendo efecto ahora. Pero si es una enfermedad grave, pues aunque se hagan la limpia, la enfermedad sigue progresando hasta que, ¡pum!, les da. O bien puede ocurrir lo que los médicos llaman la remisión espontánea, también como efecto placebo del creer que se está dando una solución por una vía que milenariamente se ha conservado en la cultura. Y entonces, pues los curanderos, que son como agentes étnicos de la sanidad, pues finalmente presenta una solución mágica. La gente cree eso y la gente continuamente vuelve a eso. No sé si han visto ustedes la película de Una mujer sin filtro. Es una película cómica mexicana, ¿verdad? Donde va la señora que le va mal, va con el cuate que hace sus limpias, le hace una limpia y ya empieza a cambiarle la vida, ¿no? Y entonces, al final de la película, resulta que el supuesto brujo le dice, no, pues yo no soy brujo, soy licenciado, pero pues ya nadie me contrata, entonces me autoproclamé brujo para sacar dinero, ¿no? Pero en realidad no tengo ningún poder. Todo dependió de la idea que tú depositaste en mí, tu confianza, y creíste que te había hecho un cambio en la vida. Y, y no hubo ningún cambio. Esa película es muy divertida, está basada en una historia, creo que chilena, donde se hizo la película original, creo que fue en Chile, que se llamaba simplemente Sin Filtro. Aquí en México le pusieron Una mujer sin filtro, que viene siendo lo mismo, pero es eso, o sea, es el mundo de las ideas, las creencias culturales, las herencias ancestrales, ¿verdad? Que aquí Pedro dice, es tiempo de dejar atrás esas ideas. Cuesta mucho precisamente para la gente que viene de una herencia cultural tan marcada a lo largo de siglos o milenios,
Pero finalmente Pedro les invita a eso. Pedro está invitando a dejar atrás esas herencias ancestrales que pueden hacernos caer en conductas necias, como bien lo dice. Ujú. Continuando entonces, la carta utiliza esta tipología pascual de Éxodo 12:5 para presentar el rescate por la sangre preciosa de Cristo, que introduce un nuevo orden de valores absolutos, representando un tipo de rescate sin intercambio de objetos perecederos, como puede ser un animalito que sufre y muere, supuestamente para propiciar el perdón, ¿no? Sino más bien aquí se habla del don de una sangre preciosa, que es la sangre de Cristo. La memoria de la fe está arraigada en la pasión de Cristo y comprende la magnitud de la liberación desde una perspectiva teológica. Este era el plan de Dios desde antes de la creación del mundo, con Jesucristo manifestado en los últimos tiempos, resucitado y glorificado por Dios. La pasión y la gloria están unidas en el único plan salvífico del Padre para los elegidos. Y dicho también en consecuencia, en conjunción con esto, está el hecho de esa sangre derramada por nosotros, parecida a la sangre que Moisés derrama, de ese cordero que sacrifica en un primer momento allá en el Sinaí para establecer la primera alianza con el pueblo. Aquí es la sangre de Cristo que en la nueva alianza se sella en su sangre. La fe en Dios y en el misterio pascual de Jesucristo conduce a una esperanza viva que debe reflejarse en una nueva conducta adecuada para aquellos regenerados por Dios Padre. La estructura exhortativa y doctrinal de esta sección enfatiza la transformación de vida que la fe en Cristo y la esperanza en su promesa traen a los creyentes, llamándolos a vivir en santidad y respeto reverente, fundamentados en la redención lograda por la sangre de Cristo. Luego pasamos a esta segunda sección pequeña, renacidos de una semilla incorruptible, la palabra viva. Dice Pedro, han purificado ustedes sus almas, obedeciendo a la verdad, para amarse los unos a los otros sinceramente como hermanos. Ámense intensamente unos a otros con corazón puro, pues han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba, se seca la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a ustedes. Bien, entonces aquí, en Primera de Pedro 1:23, que es el segundo versículo de nuestra sección, que dice, pues han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Se retoma entonces el tema de la regeneración, de este volver a nacer, es lo que significa regenerarse, concepto original de esta epístola, que encontramos también haciendo eco tanto en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, capítulo 3, y dice, es necesario nacer de lo alto, volver a nacer, cosa que Nicodemo no entiende al principio, Jesús le tiene que explicar. Y también elemento que reaparece, aunque sea indirectamente, en la carta a los hebreos, que precisamente en Cristo nosotros ahora vivimos para el Señor. Lo mismo dice San Pablo en Romanos, al menos de los capítulos 12 a 14, insiste mucho en este vivir para Dios, vivir en vida y muerte, pertenecemos al Señor, etcétera. La resurrección de Cristo, que desempeña un papel mediador en la regeneración de los creyentes, es sustituida en este pasaje por la palabra viva y permanente de Dios. Esta palabra, descrita como una semilla incorruptible, origina una nueva vida, purificada en la obediencia, destinada a vivir en amor mutuo. La palabra de Dios se identifica con el mensaje de la evangelización, que según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 11 y 12, anuncia la pasión y glorificación de Cristo. Ajá. Entonces, acuérdense, el núcleo de la evangelización es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, como un acto de amor,
y luego resucitó para abrirnos el camino a la vida eterna. Ese centro y corazón de la evangelización se llama querigma, el anuncio central. Así se puede concluir que el fundamento de la regeneración se encuentra en el misterio de la pasión de Cristo, que incluye su sufrimiento, muerte y resurrección. Actualmente eso se dice es el misterio pascual, que se recuerda durante el triduo pascual, ¿verdad? Que empieza desde el jueves santo en la tarde-noche, recordando la última cena, y que concluye con la resurrección del Señor el domingo por la madrugada. Alguien diría, si Cristo dicen que iba a resucitar el tercer día, ¿dónde está el tercer día si muere el viernes y resucita el domingo? Pues precisamente porque Jesús muere durante el viernes antes de la puesta del sol. Ese es el día 1. Después, el viernes con la puesta del sol comienza el Shabbat, o sea, el sábado. Y el tercer día comienza en la puesta del sol del sábado. O sea, a partir de la puesta del sol en día sábado, allí ya es domingo, el primer día de la semana. Y se dice que Jesús resucita durante la madrugada de ese primer día. Por tanto, es el tercer día ahí, ¿verdad? No son días de 24 horas, sino hay que ver cómo era la distribución de los días en el calendario judío. Pues Jesús muere durante el viernes antes de la puesta del sol. Ese es ya el primer día, aunque hayan sido solo 3 horas o 4 horas, dependiendo de la puesta del sol en ese día 7 de abril del año 30, que es lo que la mayoría de los especialistas consideran fue el día Viernes Santo. Y después la resurrección se da durante el domingo, o sea, durante el tercer día. Bien, la cita de Isaías 40, 6 al 9, en los versículos 24 y 25 de Pedro, se utiliza como argumento escritural o escriturístico para demostrar la vitalidad de la palabra de Dios y su poder regenerador. Y aquí aparece en cursiva: toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y así lo podemos ver, lo podemos constatar en la vida diaria, ¿verdad? Nos damos cuenta que cada día somos más viejitos que antes. A mí ya me empiezan a salir canas, ¿verdad? Muchos compañeros de la prepa desde hace más de 10 años ya estaban llenos de canas. Pero bueno, tarde o temprano a uno le llega la chochez, ¿verdad? De modo que nadie se puede escapar. Y eso muestra pues que la vida es pasajera y hay que pues darle calidad en la medida en que podamos y así aprovechar mejor el tiempo para servir a Dios y a los hermanos. Pero finalmente todo mundo se va. Ahora, la palabra de Dios permanece para siempre. Bien decía nuestro Señor, el cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Ni siquiera una yod dejará de cumplirse. Yod es como un apóstrofe en hebreo, que es la letra más corta del alefato, o sea, el alfabeto hebreo. Bien, entonces, en 1 Pedro 23 se retoma este tema, como hemos visto, la regeneración, se habla de la palabra que permanece para siempre, y ahora pasamos al capítulo 2. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario que quieran ustedes hacer. No sé, don David, hace rato estaba también Alberto. ¿Ya regresó Alberto? No. Creo que se desconectó, a lo mejor se le fue la luz. Padre, yo tenía una duda, pero Sí, adelante. con relación a la regeneración, cuando habla de Mateo y le dice a Nicodemo, o sea que, En y Juan. luego Nicodemo se queda pensando, se supone que ya viene prefigurado toda la regeneración, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, había un sacerdote que me decía que eso ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento y lo que Jesús le dice a Nicodemo es lo que dice, ¿cómo es que no sabes? Es porque Jesús pensaba que conocía el Antiguo Testamento muy bien y que sabía que ya estaba prefigurado. Sí, así es. Miren, por ejemplo,
En las pláticas prebautismales se suele hablar de las aguas por ejemplo, las aguas del diluvio y las aguas que se dividen en el mar de los juncos, mal traducido mar rojo, como aparece en la mayoría de las Biblias. Se habla ahí de un inicio nuevo, ¿verdad? El diluvio acaba con cierto mal en el mundo, se regenera el mundo o la humanidad a través de la familia de Noé. Tenemos también en el paso del mar de los juncos, el mar cierra un capítulo cuando se abate sobre los egipcios, cierra el capítulo de la esclavitud y se abre el camino o una regeneración para poder vivir para Dios, que es lo que se va a concretar en el Sinaí. También tenemos, por ejemplo, las aguas de vida de las que hablan los profetas, Jeremías sobre todo, de que a través de el agua que representa la palabra viva y eficaz de Dios que da vida al pueblo, se habla ahí de una regeneración. La palabra que regenera la encontramos también en Ezequiel 37, el pasaje de los huesos secos, cuando Dios le dice a Ezequiel, predica la palabra a esos huesos secos, entonces Mm. retoman vida, etcétera. Y así entonces hay elementos relacionados con el agua o pasajes relacionados con el agua, otros relacionados con la palabra, el mismo texto de Isaías, que también habla de una regeneración, y de ahí los autores del Nuevo Testamento consideran que esos pasajes prefiguraban la necesidad de nacer de nuevo. Ajá. Ahora, Jesús esperaba que Nicodemo encontrara esa relación, ¿verdad? Y por eso lo Exactamente. regaña. Dice, de nada te Sí. sirve tomar cursos con el padre Ricardo. O sea, ¿no es cierto? Todo se te olvida. Sí, entonces ahí le falló a Nicodemo, ¿verdad? Se le olvidó el aspecto teórico y bueno, así tenemos ahora los siguientes versículos a partir del capítulo 2. Los elegidos junto a la piedra viva crecen en la salvación. Los primeros versículos 1 al 10 dicen, rechazan por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcan para la salvación, si es que han gustado que el Señor es bueno. Ujú. Es esa expresión, si es que han gustado que el Señor es bueno. Eso del gustar es un elemento que San Agustín va a emplear mucho para hablar de la, digamos, existencia de Dios, que más que mostrar pruebas de la existencia de Dios, dice, hay que gustar a Dios, tal como lo dice aquí la carta de Pedro. Hay que gustar a Dios, como degustarlo, ¿no? Así como cuando probamos un helado, cuando probamos un alimento, también hay que gustar a Dios, hay que saborearlo. Tener una experiencia de Dios es una experiencia que no se puede transmitir ni siquiera por la palabra, porque fíjense, no todo lo podemos verbalizar de manera tan eficaz que transmitamos, por ejemplo, una experiencia. Si llegara ahorita un habitante de Siberia, de allá del norte de Rusia, y nos preguntara, oye, ¿a qué sabe el mango? Tú puedes decirle con palabras a qué sabe un mango. ¿Cómo se lo dirías? No, pues el mango es así como carnosito y dulce a la vez, y bueno, y él se imagina, no sé, un filete de res con miel. ¿Le sabrá a mango? Uno dice, no, pues no. Entonces, es necesario que él tenga la experiencia de comer, de morder un mango para saber a qué sabe un mango. Es necesario degustar. Por tanto, así también es el misterio de Dios. Nadie puede conocer a Dios por el simple hecho de escuchar una predicación. La predicación le abre el camino, pero debe experimentar a Dios para saber de qué se le está hablando.
Esa experiencia de Dios la propicia el Espíritu Santo, que puede valerse de la predicación de alguien o puede valerse del ejemplo de vida de alguien, puede valerse de tantas cosas que, bueno, la gente puede tener una idea muy aproximada de Dios cuando experimenta a Dios en otra persona. Caso concreto, ¿se acuerdan ustedes de la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, los que somos del programa 50 y más, ¿verdad? Conocimos a la Madre Teresa. Supongo que Lucía se ve muy joven, ¿verdad? Yo creo que tiene que como 35 años, ¿no? 46. 46, bueno, pero sí oyó usted de la Madre Teresa, ¿no? Bueno, bien, entonces, la Madre Teresa, fíjense, cuando ella murió, los musulmanes le organizaron su sepelio. ¿Ah? No fueron las Madres de la Caridad que ella había fundado, fueron los musulmanes de la región de Calcuta quienes le organizaron su sepelio en agradecimiento por todo lo que ella había hecho por los más pobres de los pobres de la región. De por sí Calcuta es una zona muy pobre, encima ella atendía a los más pobres, ¿verdad? A los que estaban en una condición más cruda que miserable. Ajá. Entonces ellos lo organizaron el sepelio y asistieron 6 jefes de Estado al sepelio de una religiosa que murió en la pobreza, en medio de sus pobres. Si mal no recuerdo, incluso estuvo presente Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, en el sepelio de la Madre Teresa. Ajá. Y fue de parte del Papa una autoridad, creo que fue Joseph Ratzinger en ese tiempo, cardenal prefecto de doctrina de la fe. mm, Y bueno, estuvo presente ahí. Y eso que muestra, pues que esta mujer no tuvo, digamos, la oportunidad o quizá la oportunidad sí tuvo, pero bueno, no era su meta de ella convencer a los musulmanes de la fe en Cristo. Lo que ella buscaba más bien era encarnar el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo encarnado en ella hizo que la valoraran tanto que aunque no se convirtieran al cristianismo, sí hicieran ese gesto de financiar los funerales de ella, de buscar abrir ahora sí la organización del funeral a todos los que quisieran ir y ellos se comprometían a garantizar la seguridad de todos. Y uno se queda admirado, ¿verdad? O sea, cuando se suele ver ese tipo de gestos de solidaridad de gente de otras religiones o incluso hasta de los no creyentes, pero que reconocían la grandeza de esta mujer. Bien, entonces todo eso fue ¿por qué? Porque ella en cierto modo les dio a saborear a Dios. Ella les permitió palpar lo que es el amor, lo que es la caridad, que es el servir desinteresadamente a los más pobres. Y eso, quieras o no, toca el corazón hasta del más acérrimo de los ateos, que al menos se pregunta, ¿qué movió a esta mujer a dar todo de ese modo? A darse todo totalmente, renunciando a todo posible privilegio personal para darse a los más pobres. Al menos dejó ahí la duda, ¿verdad? Sembró la duda hasta en el más recalcitrante de los herejes que pudo haber pensado, ¿qué movió a esta mujer a esto? ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Pues más que necesidad, era identificación. Ella se identificó con el corazón de Cristo. Lo mismo hizo San Francisco de Asís. Ujú. Fíjense, San Francisco de Asís es del siglo XIII y vivió en la época del que se considera fue el papa más poderoso de la historia. ¿Quién de ustedes me sabe decir quién era ese papa? Adelante, Rosina. Guido, ¿no? Guido. Era Guido no era ¿no? bueno, no recuerdo cuál era su apellido de pila, pero era Inocencio III. El Papa Inocencio Ah, III. Yo no sé cuál era su nombre de pila, porque ya ven, los papas eligen un nombre,
Pero Inocencio III, que autorizó a los franciscanos, a los dominicos, a otras comunidades también mendicantes en aquel siglo, él fue el que autorizó precisamente a Francisco de Asís comenzar formalmente la comunidad de los frailes menores. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, la gente se acuerda más de San Francisco de Asís que de Inocencio III. Y eso que Inocencio III era el Papa. Y eso que Inocencio III era el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, que no era el presidente de Estados Unidos, sino el Papa, porque se decía tenía las llaves del cielo y de la tierra, y entonces, en cierto modo, los reyes, que representan el poder temporal, debían someterse al sucesor de Pedro. Ajá. Obviamente no todos los reyes lo hacían, porque había siempre quien no creía en este principio, pero Inocencio III se valió de esa creencia para tener influencia en muchos reyes. Después de él vino otro, creo que Bonifacio VIII, quien ya tuvo más autoridad sobre los reyes que representaban el poder temporal, pero quien abrió camino fue Inocencio III. Ujú. Continuando el texto, acérquense, versículo 4, acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Bien, hasta aquí estos dos versículos, fíjense cómo viene la invitación, acérquense a Jesús, que es piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. Una clara alusión a ese salmo que dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual. San Pablo decía que la iglesia es cuerpo místico de Cristo. En 1 Corintios, en los capítulos 2 al 4, Pablo insiste en la necesidad de que todos colaboremos en la edificación de la iglesia. Nuevamente utiliza el verbo edificar para referir que la iglesia no solo es un cuerpo, sino una construcción espiritual. Aquí le llama Pedro sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. San Pablo en Romanos 12:1 va a decir, ofrezcan ustedes sus vidas, sus cuerpos como oblación grata al Padre. Ajá. Ese es el sacrificio espiritual. Hay una clara conexión con la teología paulina de la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo o como edificio espiritual, y también la idea del sacerdocio, que aunque San Pablo no utiliza la palabra sacerdocio, sí dice, ustedes ofrézcanse a Dios. ¿Quién ofrece sacrificios a Dios? Un sacerdote. Por tanto, en Romanos 12:1 se ve que detrás de las palabras de Pablo está esta comprensión de que todo bautizado participa del sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio de Cristo, para que cada uno se ofrezca a Dios como una oblación. Uh-huh. Otra cosa es el sacerdocio ministerial, donde ya el padrecito ofrece a todos los que están en la misa y a todos los que por intención han querido participar, los ofrece unidos a Cristo en la patena que se ofrece al Padre. Entonces, esa función de ofrecer a los demás al Padre es exclusiva del sacerdocio ministerial, mientras que en el sacerdocio común de los fieles, cada quien se ofrece a Dios como una oblación. Esto viene en Romanos 12:1 y aparece aquí en Primera de Pedro 2, versículo 5. Dice, pues está en la Escritura, he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para ustedes, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados.
pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz, a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Fíjense otra vez los contrastes. Ajá. Antes no eran pueblo, antes no eran compadecidos, antes que eran un pueblo en tinieblas. ¿Qué tinieblas? La ignorancia, el desconocimiento de Dios, el llevar una vida con actitudes necias heredadas por su cultura previa, por sus ancestros, como vimos en los versículos anteriores. Uh-huh. Ahora entonces ustedes han recibido la luz de la evangelización, la luz de Cristo, por eso ahora han pasado a la admirable luz del Señor, ahora son ustedes sacerdocio real, porque el bautismo nos hace sacerdotes en Cristo, nos hace linaje elegido, ya no es un linaje por sangre, sino por fe. No es necesario que seamos judíos étnicamente, sino que aceptamos a Jesús por fe. El que es descendiente directo de Abraham nos hace hijos de Abraham por la fe. Somos nación santa, es decir, una nación separada de lo pagano para dedicarnos a Dios. Eso es lo que significa ser santo. Ser separado de lo mundano para ser ofrecido a Dios, ser santificado, vuelto santo. Ese es el sentido del término sacrificar, o más bien el verbo sacrificar es hacer santo algo. Ajá. ¿Para qué? Para anunciar las alabanzas de ese Dios que nos trasladó a esta luz admirable. Uh-huh. Muy bien, entonces ahora el texto escrito, el comentario escrito. Esta tercera unidad de la sección exhortativa y doctrinal enfatiza el propósito del cambio de conducta y de alimento espiritual que los cristianos deben experimentar. El crecimiento en la salvación. O sea, no basta decir ya creo, ya fui bautizado, ahora sí ya soy santo y todo lo que haga tiene que ser santo porque como soy bautizado todo debe ser santo. De hecho, eso puede conducir claramente a una herejía que se llamó con el tiempo la, se me fue ahorita la palabra griega de la que se deriva el nombre de esta herejía, donde todo el mundo se cree purificado, ¿verdad? Y que se creía que ya todo lo que hacían necesariamente estaba santificado, que no necesitaban, por ejemplo, ni siquiera confesarse, porque decían, pues ya en el bautismo ya quedé purificado y todo lo que yo haga es necesariamente santo. Bien, entonces, ¿cómo se llamó esa herejía de los que se creían ya purificados del todo? Uh-huh. Es una herejía que comenzó, bueno, tuvo sus primeros elementos en el llamado gnosticismo, pero después se convirtió en ¿qué? Creo que alguien había dicho algo. ¿No se acuerdan? Bueno, ahorita a ver si me viene ahorita la palabra. Este, ay, No es arrianismo. no, el arrianismo es el que niega la divinidad de Cristo. Ajá. No. Pero sí, por ejemplo, aquí, déjeme ver, aquí en el texto griego, en el texto griego tenemos Juan, primera de Pedro 2, los cátaros, sí, es el verbo katarinomai,
que es purificarse. Entonces, los cátaros fueron una secta pagana, bueno, una secta, pues sí, era más bien cristiana, pero que se iba hasta el extremo de decir, nosotros al quedar purificados, ¿verdad? Somos santos y no necesitamos ni quien nos corrija, ni quien nos regañe, ni quien nos declare herejes, ni necesitamos, perdón, confesarnos, ni recibir más sacramentos que el bautismo, porque ya con el bautismo ya le hicimos. Y entonces los cátaros, pues ya son de una época posterior al primer siglo, o incluso al segundo siglo, porque en el segundo siglo más bien tenemos algunos grupos gnósticos que también ya se creían que por el conocimiento de las verdades sagradas ya quedaban ellos santificados. De ahí que viene el gnosticismo, viene de gnosis, que significa en griego conocimiento. Entonces decían, conociendo las verdades salvíficas o espirituales, con eso ya somos santos. Bueno, los cátaros se basaban más en la idea del bautismo y que el bautismo ya los hacía santos. Y se convirtieron en una fuerza no solo espiritual, sino política en contra de la Iglesia Católica, en contra del papado, y precisamente en tiempos de Inocencio III se hicieron algunas pues persecuciones en contra de los cátaros, e incluso después de Inocencio III, una vez muerto él, hubo otras persecuciones que fueron muy sanguinarias, donde prácticamente decían el mejor cátaro era el cátaro muerto, así que había que matar a todos. Y fue algo que precedió o que preparó el terreno a lo que después iba a ser la Inquisición. Ujú. Bien, tenemos entonces, hay que evitar esa idea. Es necesario entonces siempre que una vez bautizado uno se debe dejar conducir precisamente por el Espíritu Santo, de no creer que ya todo está terminado, que ya somos una obra terminada de santificación. Dice aquí entonces que hay que hacer un cambio de conducta, alimentarse espiritualmente. De hecho, dice, hay que desear primero la leche auténtica, simbolizando la palabra de Dios. También la salvación se describe con las palabras del Salmo 33:9 como la degustación de la bondad del Señor. El tema dominante en esta unidad es la piedra, especialmente como una imagen cristológica. A partir de Primera de Pedro 2, versículo 3, se desarrolla una amplia consideración teológica que integra motivos, citas y alusiones del Antiguo Testamento, constituyendo un denso texto doctrinal de carácter cristológico y eclesiológico, es decir, en vistas de Cristo y en vistas de la Iglesia. Ajá. El verbo desechar, que aparece en los versículos 4 y 7, es clave como referencia a la pasión de Jesucristo, ¿verdad? La piedra que desecharon los constructores. Con la imagen de esta piedra desechada teniendo un sentido mesiánico derivado de textos veterotestamentarios, concretamente Isaías 28:16, Isaías 8:14 y el Salmo 117, versículo 22, el de la piedra que desechan los constructores, que ahora se ha convertido en piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Era una piedra normalmente en forma de triángulo que se colocaba hasta el fondo de una construcción y sobre la cual, eh, digamos, las fuerzas de las demás piedras descansaban sobre esa piedra. Ajá. Como lo que son los cimientos se construían a partir o se colocaban a partir de la llamada piedra angular que estaba hasta abajo y que por tener esa forma triangular así, ¿verdad? En la parte de arriba descansaban las fuerzas, digamos, utilizando una terminología física actual, de la física moderna, bueno, de la física mecánica, pues, o mecánica clásica, son las fuerzas angulares, ¿verdad? Las fuerzas angulares descansan sobre esa piedra que originalmente tenía esa forma triangular.
¿Por qué triangular? Porque le permitía encajarse en el suelo. No simplemente estaba colocada sobre un suelo que había sido aplanado, sino que se encajaba cada vez más en el suelo en la medida en que todo el peso caía sobre ella. Bien, luego tenemos que este tema dominante de la piedra, especialmente como imagen cristológica, se desarrolla ahí una amplia consideración teológica que integra estos motivos. Estos términos, motivos, citas y alusiones, pertenecen a una disciplina exegética que se llama intertextualidad. En años recientes, aquí en la Universidad Pontificia, se han hecho muchísimas tesis, tanto de licenciatura como de doctorado, que abordan el tema de la intertextualidad. ¿Qué es eso? Es la conexión entre textos. Intertexto. Esa conexión se hace a través de lo que se llaman citas, alusiones y se les llama también ecos de textos anteriores. En cuanto a los motivos, más que ser una estrategia de intertextualidad, es más bien una línea de pensamiento. Yo puedo hablar de un motivo como puede ser precisamente el motivo del Cordero Pascual. Ajá. Que a nivel intertextual hay textos del Antiguo Testamento que preparan a entender a Cristo como Cordero Pascual. Pero el Cordero Pascual, antes de ser un texto, era una realidad, era un animalito que tenía una finalidad. Entonces, el motivo del Cordero Pascual se plasma después por escrito y genera entonces la relación intertextual con los textos del Nuevo Testamento, donde se nos dice que Cristo es el Cordero Pascual. Pero a nivel de motivo, ponemos la conexión entre el animalito llamado Cordero Pascual y la persona de Cristo. Ajá. Entonces, ya esto va más allá del texto. Ajá, porque el texto del Antiguo, o los textos del Antiguo Testamento que nos hablan del Cordero Pascual, simplemente plasman por escrito una realidad que es el motivo que dará razón a entender a Cristo como Cordero Pascual sin mancha, sin defecto, y que con su entrega, pues, borra los pecados del mundo. Bien, la aplicación de esta imagen mesiánica a Jesús como la piedra rechazada y preciosa resalta aspectos del Mesías que fueron soslayados, o sea, pasados por alto, en las tradiciones anteriores al Nuevo Testamento. El rechazo de la piedra en este versículo 7 de Primera de Pedro, versículo 2, identifica a Jesús como el Mesías, particularmente desde su pasión y muerte, que culmina el rechazo de la piedra por parte de los constructores que aquí representan a los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Ellos eran los que debían construir la fe de la gente que vivía contemporáneamente a Jesús, pero en lugar de eso, solo defendían sus cargos, solo defendían su poder de influencia. Escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, todo era una guerra de poder. En lugar de formar al pueblo en el conocimiento de Dios, buscaban ellos escalar para propiciar más poder a la gente de su respectivo grupo en contra de otros. Eso se ve, por ejemplo, en el pleito entre escribas y fariseos, perdón, entre fariseos y saduceos, no solo frente a Jesús, sino también frente a San Pablo. ¿Se acuerdan? Hacia finales de Hechos de los Apóstoles, quieren juzgar a Pablo y él pone a pelear a fariseos con saduceos, diciendo, me quieren juzgar por creer en la resurrección de los muertos. Y ahí en el Sanedrín los fariseos y los saduceos empiezan a pelear como perros. Muy hábil San Pablo, ¿verdad? En lugar de decir, me quieren juzgar por creer en la resurrección de Jesús de Nazaret, no, dice un tema abierto, ¿verdad? Porque dice Pablo, si yo digo que me quieren juzgar por creer en la resurrección de Jesús, pues todo el mundo se me va a ir encima.
Pero ¿qué tal si digo mejor, me quieren juzgar por creer en la resurrección de los muertos, que es un tema fundamental para los fariseos, pero que es algo que rechazaban los saduceos? Y entonces hábilmente dice eso para poner a pelear a todos. Y de plano así como que alguien se mete a escondidas y le dice a San Pablo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque nos van a hacer pedazos, ¿verdad? A ti y a mí. Y entonces se lo llevan y ya, se lo llevan a Cesarea Marítima y ya de ahí va a emprender su camino hacia Roma. Bien, a lo largo de la historia, tanto judíos como cristianos han tergiversado o descuidado el núcleo del culto auténtico requerido por Dios. En Primera de Pedro 2:4 se menciona un rechazo más generalizado por parte de los hombres, quienes han desechado a Cristo, la piedra viviente, destacando la presencia continua del misterio de la pasión de Cristo en la historia. Fíjense, ¿qué cristianos han tergiversado el núcleo del culto auténtico requerido por Dios? Primero, la mayoría de los grupos que hoy llamamos herejes, todos ellos eran cristianos. Prácticamente todos ellos tenían buena fe, ¿verdad? O sea, nunca tuvieron la mala intención de tergiversar la fe, simplemente interpretaron la predicación apostólica desde categorías o términos mentales diferentes. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con los gnósticos. Los gnósticos que van desde prácticamente Egipto hasta varias regiones de Medio Oriente y el sur de la actual Turquía o el Asia Menor, y Grecia también, no se puede olvidar lo que es Grecia y Macedonia. En todas esas regiones había mucha influencia del pensamiento gnóstico, que originalmente era un movimiento ideológico, casi religioso, pero que no tenía nada que ver con el cristianismo porque el mito, los grupos humanos que creían en el mito gnóstico existían desde siglos antes del cristianismo. Ujú. El mito gnóstico es un mito muy, muy antiguo. ¿Qué pasa cuando llega la fe, la predicación apostólica a aquellas comunidades que ya hablaban de, de un creador, de un logos que era intermediario de la creación y que este Dios creador se había valido del logos para crear todo? ¿Qué pasa cuando les llegó la predicación juánica? Que interpretan a Cristo como ese logos, pero ese logos de los gnósticos no tiene nada que ver con el logos de Juan. Aunque sean intermediarios de la creación, el logos en el que creían los gnósticos no era el logos juánico, era una idea completamente diferente. El Dios que se vale del logos para crear el mundo físico en el mundo gnóstico era un Dios imperfecto que ellos identificaron con Yahvé, con el Padre de Jesucristo. Y entonces, fíjense, eran las mismas palabras, pero el concepto era diferente. Entonces los gnósticos que venían formateados con ciertos conceptos malinterpretaron la predicación del Evangelio y por eso surgió el cristianismo gnóstico. No surgió por el deseo de tergiversar la fe, sino que la entendieron mal desde el inicio porque esas palabras, esos vocablos para ellos tenían otro significado. Y entonces fueron así grupos heréticos, como les decía, los mismos cátaros eran cristianos también, bautizados, pero que cambiaron su forma de aceptar la fe o de comprender la fe. También, bueno, pues los judíos, sobre todo aquellos que atacaban a los cristianos allá precisamente por la época de la redacción de esta carta de Primera de Pedro, que puede ser que haya sido escrita precisamente al comienzo de los años 60, si seguimos las intuiciones de algunos biblistas que dicen que es muy probable que esta carta sí refleje el pensamiento de Pedro apóstol antes de morir,
y que no sea, por tanto, una carta tardía como sí lo es la segunda carta. Si tomamos eso en cuenta, entonces, pues sí estaríamos aquí ante una teología muy primitiva, central en la fe cristiana, sí, pero todavía no tan desarrollada como lo encontramos en otros textos, sobre todo en textos de los años 80, por ejemplo, el mismo Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, es mucho más complejo teológicamente que lo que encontramos en esta carta. La dimensión corporativa del Cristo viviente como comunión de piedras vivientes con el resucitado implica que el desprecio de uno conlleva al desprecio de los otros. Sin embargo, esta es la clave elegida por Dios para revelar su misericordia. Junto a Cristo, la piedra viviente, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, los cristianos, como piedras vivientes, ofrecen sus vidas como sacrificio espiritual en su función sacerdotal. Bien, vamos a dejarle ahí, tomamos el descanso porque no había visto el reloj, son 8:09. En 10 minutos continuamos aquí con el segundo párrafo. Gracias. Me puse una sudadera porque ya bajó la temperatura, que ha llovido muy fuerte aquí y luego se bajó, granizó muy fuerte. De hecho, no sé si al rato salgan las noticias, pero dicen que se cayó el techo de una escuela aquí en Tecámac con la granizada. Pues yo creo que ha de ser un techo que luego de los que ponen en los patios, ¿no? De los niños. Bien, entonces continuando, la relación entre estos versículos 4 y 5 del capítulo 2, a ver, vamos a verlos, 4 y 5. Acérquense a él, piedra viva, desechada por los constructores, pero elegida preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y otros textos de Primera de Pedro evoca el carácter sacerdotal de la pasión de Cristo y la participación de los creyentes en el rechazo que Cristo sufrió. Así los cristianos, creciendo en la salvación y transformados por el Espíritu, construyen la fraternidad mesiánica cristiana, identificándose con el Cristo pascual. Recordemos que en el contexto en el que viven los miembros de la comunidad a la que escribe Pedro, están sufriendo un tipo de desprecio social. Y entonces les habla de Cristo rechazado, que se convierte en piedra angular, para que ellos se identifiquen con Cristo en cuanto rechazado. Y así ellos también se sientan motivados por el Espíritu Santo para edificarse porque están unidos a Cristo, participan pues de la pasión de Cristo. El rechazo del Cristo viviente impacta profundamente la identidad cristiana y eclesial. Solo al contemplar y asumir la verdadera identidad mesiánica de Cristo en su pasión, la comunidad puede experimentar un nuevo nacimiento y el crecimiento en la salvación. Fíjense, aquí encontramos un punto de unión con la teología del Evangelio de San Marcos. San Marcos nos muestra que no se puede identificar a Jesús con el Hijo de Dios, con el concepto de Hijo de Dios, si no se le acompaña hasta la cruz. Por eso, solo en la cruz, cuando Jesús muere, el centurión romano dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y el Evangelio comenzaba diciendo, Marcos 1:1, Evangelio de Jesucristo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, donde Jesús, reconocido como Cristo, viene en labios de Pedro, en Cesarea de Filipo, en Marcos 8:29, y Jesús, reconocido como Hijo de Dios, viene reconocido por el centurión hacia el final del Evangelio, en 14:39, si no me equivoco, o 15:39 más bien.
Entonces, esos son los dos puntos que conectan a el título del Evangelio de Marcos con los dos títulos que se manejan. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, no, pues unos dicen que eres un profeta o así. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Hasta ahí nada más. Esa es la respuesta de Pedro en el Evangelio de San Marcos. En cambio, este verdaderamente era hijo de Dios. La confesión de Jesús como hijo de Dios la tenemos en el centurión que ve morir a Jesús. Entonces, se requiere participar de la pasión de Jesús para reconocerlo entonces como el Hijo de Dios. Y esta idea es la que encontramos como eco en este pasaje o en esta carta de la primera de Pedro. Solo al contemplar y asumir la verdadera identidad mesiánica de Cristo en su pasión, la comunidad puede experimentar un nuevo nacimiento y el crecimiento en la salvación. ¿Mm? Con ello pasamos ahora a los versículos 11 a 17 del capítulo 2 que dicen, queridos, los exhorto a que como extranjeros y forasteros se abstengan de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tengan en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que, en lo mismo que los calumnian, como malhechores, a la vista de sus bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Es decir, el día de la visita, ¿cuál es? El día de la parusía. Tengo aquí, por ejemplo, el texto griego que habla precisamente le llama episcopé. ¿Ah? Y entonces dice, observando de las buenas obras, calón ergon, epopteuontes doxasosin, glorifiquen ellos, ton theon a Dios, en gemera episcopes, en el día de la visita o de la visitación. ¿Cuál es ese día? Pues cuando Cristo vuelva glorioso. ¿Ok? Ahora, sean sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea al rey como soberano, sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Hay una clara referencia a la carta a los Romanos capítulo 13, donde San Pablo también dice a los romanos que se sometan a las autoridades civiles con pleno respeto. Pues dice Pedro, esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, cierren la boca a los ignorantes insensatos. Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para maldad, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. ¿Quién sería el rey? Pues el emperador. Bien, esta sección central se articula en torno a tres temas principales. Primero, estar a disposición. Luego, hacer el bien. Y finalmente, sufrir, sabiendo que se sufre con Cristo. Estos verbos son fundamentales para las exhortaciones de la carta. El verbo estar a disposición es especialmente importante, ya que estructura las subdivisiones en tres unidades. Primero, en Primera de Pedro 2:11 al 17, después en los versículos 18 a 25 de este mismo segundo capítulo, y finalmente los primeros 7 versículos del capítulo 3. La pasión de Cristo aquí mencionada es la base teológica de toda esta sección, ya que legitima y da sentido a la conducta cristiana orientada por la disposición hacia los demás. La exhortación general a llevar una buena conducta en un ambiente pagano es esencial para los cristianos que buscan ser luz del mundo.
Esta buena conducta no se define por valores abstractos, sino por la singularidad de las actitudes de Jesús, especialmente su pasión y muerte en la cruz. Los imperativos en la carta no buscan imponer sumisión, sino mostrar una disponibilidad y estima hacia todos por causa del Señor, preservando la libertad y dignidad de los cristianos que son siervos de Dios. Ujú. Bien, por ejemplo, de estos puntos que estamos viendo, tenemos aquí entonces, la idea base es que los lectores u oyentes, que originalmente fueron la comunidad lectora de Pedro, debían considerarse extranjeros y forasteros. ¿Por qué? Porque su patria es el cielo. Su patria es estar con Dios. El paso por este mundo es muy peregrino. Por eso se dice que vamos peregrinando en este mundo. Ajá. Si bien es cierto que todos debemos tener como un sentido patriótico por México y todo eso, o cada quien por su propio país, es cierto que en esta vida vamos solo de paso. ¿Qué son, no sé, 80 años que podamos vivir ante toda la eternidad que estaremos con Dios? Primero Dios, ¿verdad? Si nos portamos bien y superamos todas las pruebas, entonces, por eso somos extranjeros y forasteros en este mundo. Vamos solo de paso, pero no obstante, debemos ser responsables en el ámbito social, respetar las autoridades, ajá, aunque no sean como nosotros esperáramos, que tenemos ya en los gobiernos actuales de las repúblicas supuestamente democráticas en que vivimos, ¿verdad? Donde vivimos una democracia participativa, que no era lo que originalmente promovían los griegos cuando hablaban de democracia. La democracia participativa surgió como una necesidad de sintetizar o ahorrar tanto esfuerzo para que no toda la gente en el Areópago votara por las decisiones que se debían de tomar en la ciudad, sino que ahora se hacen por medio de representantes, que son los famosos políticos, pero que ya quizá venga un cambio de paradigma en el futuro, ahora con la inteligencia artificial, que de hecho ya ahora en Inglaterra están por haber elecciones donde la gente, muchas personas seguramente van a votar por un candidato de inteligencia artificial. Es un candidato que se inventaron, pero que obviamente es como es la parte digital de un político real, un político de carne y hueso. Entonces, crearon un sistema de interacción en tiempo real entre un avatar de este político, es una imagen que representa al político, pero que puede utilizar lenguaje natural, como lo hace el chat GPT, para responder a todas las preguntas de la gente que puedan hacerle en cualquier momento. Y entonces la idea es esta, que la gente, en lugar de elegir a un representante de todos, la figura de este avatar del político va a transmitir lo que realmente la gente está votando. Es decir, no va a presentar las propuestas del político que representa a la gente, sino que la gente a través de una aplicación de celular va a responder una serie de preguntas sobre lo que esperan sea la organización política de Londres o qué sé yo. Y entonces la gente va a responder y el sistema de inteligencia artificial va a analizar todas las respuestas y va a decir, la mayoría de la gente quiere esto. Y eso es lo que se va a hacer. Sobre los modos de cómo hacerlo, la gente propone esta vía. Y entonces no es el político quien toma las decisiones para quedar bien con sus amigos, dándoles las asignaciones directas
que, que van a beneficiar solo a unos cuantos, ¿no? Como suele suceder en otros países como Kazajstán. En México eso no pasa, gracias a Dios. Pero bueno, acá lo que buscan es esto, que a través de un sistema de inteligencia artificial se va a escuchar directamente lo que los ciudadanos están pidiendo. Y entonces el político de carne y hueso simplemente va a decir ante el Parlamento, la gente quiere esto, ¿verdad? No soy yo, son ellos. Y aquí están las pruebas, está precisamente todo el sistema de control de las preguntas, las respuestas, las bases de datos y todo esto. Aquí está. Entonces, no son ideas mías ni de mi partido, es lo que la gente está pidiendo. Entonces, fíjense, este proyecto ya existe, ya es real en Inglaterra. Yo no sé qué resultado tenga, pero obviamente dicen de lo que la gente va a pedir, pues sí hay un grupo de 10 analistas en materia política, en materia de administración, que van a decir de todo lo que propone la gente, pues sí, esto es viable, esto quizá no tanto o así, pero bueno, el político se va a convertir en el portavoz de la inteligencia artificial. ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de democracia que están promoviendo? Le llaman democracia híbrida, porque sí hay un sistema que valora todo lo que la gente dice, o sea, hace las bases de datos a partir de todas las entradas, que son millones de entradas que le van a entrar por medio de una aplicación o de una página de internet, que se puede efectivamente evaluar o cómo le llaman, auditar. Se puede auditar para ver si realmente la gente respondió eso. Y el político entonces, el político humano, dice, a través de nuestras páginas y todo esto, y la aplicación de mi representante virtual, esto es lo que la gente está diciendo, esto es lo que la gente está pidiendo. Y entonces, la verdadera democracia es la voz del pueblo, no la voz del representante y su partido, que prácticamente secuestran la voluntad del pueblo. Les digo, esto sucede ahí en Kazajstán, en Turquistán, no sé, en esos países extraños donde no se sabe de democracia. Bueno, pues ahí está, fíjense, esa es una nueva propuesta. De modo que, bueno, pues así trabajan los gobiernos, o así quizá trabajen en el futuro. Y también, nuevamente, la carta de Pedro dirá, respeten a sus autoridades, los modos como las autoridades trabajan, que finalmente, en el fondo, la idea es que toda autoridad viene de Dios, toda autoridad legítima viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien común y porque los humanos, al organizarse en la formación de sus formas de gobierno, pues también están legitimando una vía para encargar la autoridad a alguien por un tiempo, ya sea monarquía, ya sea república o lo que sea, las formas de gobierno humanas son siempre cambiables, ¿verdad? O sea, van evolucionando también, pero se debe comprender que en el fondo la idea de autoridad en una persona viene de Dios. Esto lo dice San Pablo en Romanos 13, esto lo retoma Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y otras obras que también vienen comentadas por Tomás de Aquino en la Edad Media. Dice aquí Pedro, obren ustedes como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Fíjense, ahí está la clave. ¿Cuál es la verdadera libertad del cristiano? Saber disponer de sí para servir a Dios. En eso consiste la libertad. No hacer lo que me da la gana, como piensa generalmente un adolescente. La verdadera libertad te puede esclavizar a la maldad. Una libertad que es más bien libertinaje te puede destruir.
por las drogas, por el alcohol, por las apetencias de las que hablaba también aquí el autor en el capítulo anterior. Nos ata a las actitudes necias heredadas de la cultura ancestral, nos puede también atar a las ocurrencias. Hay gente que quizá no sea mala, pero sí es ocurrente y entonces puede atarse a sus ocurrencias de cada momento y por eso decimos que alguien es como veleta, para un lado y luego para el otro, y que no tiene congruencia en su vida o que lleva una doble vida o qué sé yo. Esas personas, pues, ¿qué están mostrando? ¿Qué están demostrando ante los demás? Que son esclavos de sus ocurrencias, de sus pasiones, de sus ideas pasajeras. En cambio, quien dispone de sí para servir a Dios, ese es verdaderamente la persona libre. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Muy bien. No sé si esto también ya lo pasamos. La disponibilidad estima hacia toda criatura. La interpretación entonces de Pedro como sometimiento a la autoridad vigente, como el emperador o sus gobernadores, no es adecuada. No se trata de un sometimiento. Aunque se reconoce su soberanía y función gubernativa, se deja claro que en la polaridad entre Dios y el hombre, el emperador es considerado al mismo nivel que cualquier otra criatura. En cuanto emperador, es un hombre, es digno de servicio y estima, pero no de temor reverencial que solo se debe a Dios. Ya ven la frase donde Cristo dijo, den al César lo del César y a Dios lo de Dios. Cuando le preguntan si hay que pagar el tributo, dice, a ver, présteme una moneda. ¿De quién es la efigie? No, pues del César. Pues denle a César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Qué es lo que corresponde al César? La administración de los bienes temporales, la administración de la autoridad temporal. ¿Qué le corresponde a Dios? La adoración, el servicio de culto. Pero ¿qué pasa cuando un político, un gobernante, exige adoración y sometimiento de todos sus vasallos? Ya no son ciudadanos, sino vasallos. Pues ahí estás ante una tiranía idolátrica. Y eso sucedió en tiempos de Nerón, eso sucedió después, sobre todo con Domiciano, que gobierna entre, si mal no recuerdo, entre el 89 y el 94 del primer siglo. Domiciano, hermano menor de Tito, hijo de Vespasiano, el que había mandado la conquista contra el pueblo de Israel. Tito, el hermano mayor de Domiciano, había destruido el templo de Jerusalén en el año 70, había acabado con la revuelta de los judíos en la llamada Primera Guerra Judía, que va del 66 al 70. Domiciano, su hermano menor, se autoproclamó Dios vivo en la tierra. Una locura, ¿verdad? Entonces, pues, en ese contexto se entiende muy bien la frase de Jesús, den al César lo del César, que es su pago del tributo, pero a Dios dale tu adoración. Ningún rey humano, ninguna autoridad humana debe exigirte reverencia, mucho menos adoración. Una cosa es respetar la autoridad y otra cosa es rendirse, caer de rodillas ante esa autoridad. El paralelismo en 2.17 evidencia que la estima se debe tanto al emperador como a toda persona. Por lo tanto, más que de sometimiento, se trata de ponerse a disposición de los demás como expresión de la buena conducta cristiana y del amor en un mundo pagano, demostrando humildad y considerando a los demás superiores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al servicio de los demás. Cristo se puso a disposición de nosotros y él mismo dijo, ¿verdad? Les lavo los pies actuando como un esclavo para que así lo hagan unos con otros. Si yo que soy el maestro, hago esto con ustedes, con más razón ustedes deben
lavarse los pies unos a los otros. Una enseñanza maravillosa de nuestro Señor, que recordamos sobre todo el Jueves Santo, y que nos habla precisamente de la esencia de la libertad. La esencia de la libertad, disponer de sí para servir a Dios y a los demás. Y que efectivamente al servir a los demás estamos sirviendo a Dios, porque Dios quiere la salvación de todos, hasta de los que le van a la América, luego les digo. Dios quiere la salvación de todos. Bien, versículos 18 al 25. Disponibilidad de los esclavos, sufriendo y haciendo el bien como Cristo sufriente. Dice, criados, sean sumisos con todo respeto a sus dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Déjeme revisar aquí el texto griego. Habla de los oiketai. Oiketai. Oiketai aquí lo traduce como criados, la Biblia de Jerusalén de la edición latinoamericana. Aparece aquí oiketai, hipotasomenoi en pantífobo tois despotais. Ponen aquí criados, también la traducción de la Biblia Reina Valera de los protestantes también pone criados, es decir, que son los servidores del oikos. ¿Qué es el oikos? La casa. Oikos, la palabra oikia, las dos palabras significan casa, una es masculina y otra femenina, pero se refiere a la casa como hogar. Entonces los oiketai son estos servidores del hogar, o sea, criados, no tanto duloi son esclavos. Dice, criados oiketai sean sumisos, hipotasomenoi, o sea, estando sometidos, literalmente es lo que significa hipotasomenoi, estando sometidos o sean sumisos con todo respeto a sus dueños o a sus amos, en el caso de que fuesen esclavos propiamente, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos, porque es meritorio tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues, ¿qué gloria hay en soportar los golpes cuando han faltado? Pero si obrando el bien soportan el sufrimiento, esto es meritorio ante Dios. Yo creo que estos de los pasajes que no le gustaban a Carlos Marx, ¿verdad? Que decía que la religión es el opio del pueblo, que decía, la religión tiene atolondrados a los creyentes que se dejan hacer y deshacer, creyendo que eso es una virtud. Por eso él proponía la lucha de clases. Entonces hay que acabar con los canijos ricos y dar al proletariado el poder, ¿no? Decía, a los trabajadores. Bien, pues para esto, dice Pedro, han sido llamados ustedes, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces, fíjense, ¿cuál es la fundamentación del por qué no hay que responder airadamente contra quien nos ofende injustamente, aunque sean nuestros superiores? ¿Cuál es la fundamentación? La paciencia de Cristo. Ajá. Imitar a Cristo exige también ser paciente como Él, pero Jesús podía ser paciente. Alguien dirá, pues Él podía ser paciente porque era hijo de Dios, pues así hasta yo. Pero la cosa es esta, que tenemos por el bautismo el Espíritu de Cristo. Por tanto, desde la fe, sí tenemos la capacidad, como Cristo,
de aguantar vara. Y eso significa ser prudentes en la forma de actuar ante una injusticia. ¿Qué pasa cuando alguien es simplemente reaccionario? Ante una acción de injusticia, luego repela, luego insulta, agrede. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las llamadas redes sociales. Cuando alguien publica algo y los demás no están de acuerdo, generalmente incurren al insulto. ¿Y eso qué refleja? La falta de control, la falta de prudencia en las personas que están comentando. ¿Qué se requiere entonces? Pues que cada quien se sepa gobernar, que cada quien sepa que reaccionar ante una injusticia no va a llevar nunca a nada bueno. Es más probable que te metas en problemas. ¿Cómo sucede con aquellos que van en la calle y de repente un carro se le cierra al otro y el otro le quiere reclamar y no falta que el otro salga con una pistola en mano amenazando o hasta disparando al otro? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues que dos personas que no se saben controlar chocaron. Ajá. En cambio, cuando alguien en la calle te grita, te insulta o lo que sea, pues nada más tú piensa en tus adentros, pido por ti para que superes tu cárcel del rencor, tu cárcel, que salgas de tu cárcel de rencor, de odio, pero no se lo digas porque es más fácil que te dé una bofetada o algo porque se va a sentir juzgado o desafiado por ti. Entonces hay que ser prudentes y pedir por aquellas personas que están atrapadas en su odio, atrapadas en su rencor, porque es más probable que si tú alimentas su coraje, va a hacer más daño a otras personas y se va a hacer daño a sí mismo. Decían que Buda había dicho una frase, no sé si sea cierto, porque ya, pues Buda es del siglo VI antes de Cristo, pero en los escritos budistas, que los más antiguos se remontan allá por el siglo II antes de Cristo, le atribuían una frase que decía, no te castigarán por tu ira, pues ella misma te castigará. Fíjense, es muy sabio eso. Entonces, alguien dirá, pues a lo mejor sí, Dios nos castiga, pues sí, pero de aquí a que llegue el juicio divino, en esta vida, en la vida de un no creyente, por ejemplo, ¿quién va a castigar a alguien por el hecho de enojarse? La misma ira, tu mismo enojo, te castiga, te pasa factura y ahí están los problemas de salud. Ujú. Que la gente, pues, como dicen, al hacer muinas, pues le van saliendo piedras ¿qué? En los riñones, se va complicando la vida, ¿verdad? Le salen canas antes de tiempo, está lleno de arrugas y así, o sea, eso sucede y es una demostración que en donde se ve, pues que Dios podrá perdonar casi siempre, ¿verdad? Siempre y cuando nos arrepintamos. El ser humano perdona cuando le da la gana, pero la naturaleza nunca perdona. Y eso hay que tenerlo bien claro. La naturaleza nunca te lo perdona. La naturaleza no es rencorosa, simplemente te da lo que tú siembras. Ajá. Y así funciona siempre. En cuanto a la disponibilidad de estos esclavos o criados, este texto central de la carta destaca la vocación cristiana, que implica una disponibilidad y servicio sin límites, incluso hacia aquellos que se comportan mal. Esta disposición es la esencia de la vocación cristiana, reflejando el ejemplo de Cristo. Aunque la exhortación se dirige específicamente a los esclavos o aquí criados, como traducen algunos, se puede extender a toda la comunidad que encuentra en la pasión de Cristo el modelo de conducta. La exhortación a la buena conducta y al hacer el bien se enmarca en la prueba del sufrimiento. Ahí según los versículos 19, 20, 21 y 23. La disposición en el sufrimiento injusto
se considera una gracia, siempre que se asuma con la conciencia de estar haciendo el bien y siguiendo el ejemplo de Cristo. En el versículo 21 se afirma que Cristo sufrió por vosotros, dice, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Recordando el cuarto canto del siervo sufriente de Isaías, que encontramos en capítulo 53, versículos 4, 5, 6, 9 y 12. Aquí el verbo sufrir abarca más que la muerte de Cristo, incluyendo todo su sufrimiento. La pasión de Cristo tiene dos aspectos esenciales: la singularidad de la salvación y la ejemplaridad del sufrimiento. Las referencias al siervo sufriente de Isaías y al motivo del pastor de Ezequiel, en Ezequiel 34:16, que habla de cómo el pastor vela por las ovejas, presentan a Cristo como alguien que sufrió sin hacer mal, sin devolver mal por mal, y que transforma el mal en bien como el buen pastor. La exposición cristológica en 1 de Pedro 2, 21 a 25 es fundamental, destacando que la salvación culmina en la pasión de Cristo. El sufrimiento ejemplar de Cristo funda la nueva identidad de los cristianos, quienes, siguiendo su ejemplo, deben vivir el sufrimiento injusto, haciendo buenas obras, devolviendo bien por mal, cumpliendo la voluntad de Dios y experimentando su gracia. Y para concluir, finalmente, esta sección cristológica se convierte en la razón de la exhortación a los esclavos a ponerse a disposición de sus amos, incluso los injustos. Este comportamiento paradójico o ejemplar, orientado al bien de los demás, refleja la auténtica gracia de Dios manifestada en la pasión de Cristo. Dicho en otras palabras, aprovecha la dificultad y la injusticia para crecer en imitación de Cristo, para crecer en paciencia, ¿verdad? Y eso hay que verlo, fíjense, en todos los ámbitos de la vida se nos da esto, no solo ante una autoridad política, eso lo vivimos en todo ámbito humano, en la familia, en el trabajo, hasta en la amistad con otras personas. De repente pasa algo que alguien cree que nosotros hemos dicho no sé qué y nos ataca y nos dice, me parece a Adriana, ¿no? Hace poco le pasó algo así, que de repente empieza a lloverle a uno y lo primero que sentimos es que la sangre se calienta, ¿verdad? Y queremos reaccionar. Entonces Pedro nos dice, no, espérate, ¿verdad? No, no nos dice, respira hasta y cuenta hasta 10, como decía el Chavo del 8. Más bien, trata de ver esto desde la fe. Esta reacción o lo que te digan los demás puede parecer para ti un acto de injusticia. Quizás sí lo sea. Quizás sí injustamente te están criticando, atacando, etcétera. O quizá te lo ganaste porque dijiste algo imprudente y te llovió. Pero bueno, aquí Pedro nos dice más bien, ante la posibilidad de estar sufriendo algo de manera injusta, no reacciones. ¿Por qué? Porque los que se dejan atrapar por la reacción están atados a sus enseñanzas ancestrales, como decíamos. Están atados a esa necedad, esas actitudes necias de las que hablaba Pedro en el primer capítulo. Y por tanto, pues tú no estás ya para eso, porque tú ya recibiste el bautismo, tú ya estás unido a Cristo. Como Él es piedra angular, tú también estás llamado a ser una piedra angular, o al menos un punto de referencia teologal en el presente. Porque la gente viéndote a ti dirá, wow, esta persona es admirable, como sucedió, como les dije hace rato, con la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Entonces alguien dirá, pues yo no me puedo comparar a la Madre Teresa. Pues no es que te compares, simplemente el Espíritu Santo que actúa en ella es el mismo Espíritu Santo que actúa en ti. El chiste es que tú dejes que el Espíritu Santo tome la iniciativa y tú colabores con su gracia. Para ello entonces
como dijo Cristo antes de resucitar a Lázaro, tienes que quitar la piedra. Ya ve que Jesús va a resucitar a Lázaro y dice, quiten la piedra. Y llega la hermana, no, pero es que ya huele mal, tiene 4 días. Y se le queda viendo así como que te dije que quitaran la piedra. O sea, yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces, pues ya, eso de ¿qué significa quitar la piedra? Es quitar los obstáculos. Significa velar sobre ti mismo, darte cuenta cuáles son las piedras que le impiden al Espíritu Santo realizar su obra en ti. Porque todos tenemos la capacidad de llevar una vida como la Madre Teresa de Calcuta. Aunque digamos, no, pues como yo, si ya soy tan chiquito y yo estoy tan acostumbrado a esto, no importa. ¿Verdad? Ahora, obviamente ella tenía su vocación particular, que era atender a los más pobres de entre los pobres. No todos tenemos esa vocación, pero tu vocación específica como cristiano la vas a desarrollar en manera sublime en la medida en que colabores con el Espíritu Santo. Y eso va a implicar muchas desavenencias, ¿verdad? Muchos momentos o vicisitudes donde la gente te va a criticar, te va a decir, ay, sí, miren, ahí viene la santita, hasta se le ve la aureola y las alitas, ¿no? Y te van a hacer burla y bullying y no sé qué. Pero bueno, eso hay que tomarlo simplemente como algo normal, ¿verdad? Mi forma radical de vivir la fe va a provocar siempre una reacción en alguien. Ajá. Me van a criticar, me van a decir, etcétera. ¿Qué debo hacer? No reaccionar. Más bien, llevar en la oración, Señor, te pido por esta persona que quizá está expresando su frustración por ver que no soy como ella piensa. Quizá está expresando su incapacidad de controlarse a sí misma, por eso me insulta, por eso me dice de cosas. No tiene caso reaccionar. Más bien, ofrezco a Dios el dolor que siento porque me digan tal o cual cosa, pero a la vez pido por esta persona para que escape de su cárcel de ira, para que supere pues las barreras que ella misma se ha puesto a su corazón, que le hacen ver todo gris o todo negro o me ve simplemente como un enemigo cuando yo no busco ser enemigo de nadie. Ajá. Y entonces, fíjense cómo esto se lleva a la oración. Cuando tú lo llevas a la oración, tú tomas conciencia precisamente de lo que estás viviendo, pero dejas el juicio en Dios y te abres a la gracia para que el Espíritu Santo realmente vaya indicándote el camino de cómo actuar. Entonces, en lugar de ser reactivo, hay que ser proactivo, es decir, actuar siempre con libertad interior. ¿Qué dijimos que era la libertad, según Pedro? Disponer de sí para servir a Dios. Y ese servicio a Dios implica el servicio a los demás, respetar a las autoridades, etc. Uh-huh. Como dicen, pues qué fácil se dice, ¿no? Si todo fuera tan fácil como un manual, pues no, pero precisamente el esfuerzo en hacerlo, el esfuerzo en hacerlo realidad, te hace semejante a Cristo, que en la pasión también mostró un señorío absoluto de sí, ¿verdad? Un autocontrol impresionante, porque sabía que estaba realizando la voluntad del Padre. Y así también nosotros, al sentir que somos atacados, calumniados, etcétera, no reaccionar, simplemente llevar en nuestro corazón la oración por estas personas que expresan o su frustración o su incapacidad de control, etcétera, que nos ven erróneamente como enemigos, y le ofrecemos el dolor que efectivamente sentimos, se lo ofrecemos a Dios unidos a Cristo crucificado. Eso obviamente te le abre el camino o es quitar la piedra para que el Espíritu Santo te vaya santificando. Y entonces el Espíritu Santo te va santificando a través del dolor.
tal como trata este segundo capítulo de la primera de Pedro. El dolor, el sufrimiento, el rechazo son instrumentos de santificación cuando tú los asumes desde la fe. Ujú. Bueno, pues eso es lo que Pedro nos enseña para este día. ¿Cómo la ven? Pues ahí está el camino. Sí, gracias. Muy bien, si alguien quiere comentar algo o podemos, con algún comentario de ustedes, podemos enriquecer o concretar algo más. No, pues yo creo que tenemos que ser perseverantes en la oración para poder lograr justamente que el Espíritu Santo actúe en nosotros y quitemos la piedra, porque eso es, a lo mejor un día estamos muy inspirados, a lo mejor saliendo ahorita de mi casa, como lo acabo de oír, pues lo traigo muy presente, Ujú. pero quién sabe mañana a las 10 de la mañana, a lo mejor ya se me olvidó, ¿no? Porque sí vivimos en un mundo de mucha agresión, o sea, es Sí. impresionante la sociedad en la que estamos y sumado los factores en los que ahora vivimos de polarización y de Ujú. segmentación y simplemente el hecho de ser ya católicos, bueno, ya nos ponen así Ujú. como que Retrógrada, anticuado, medieval. conservadores, o Sí. sea, independientemente de lo político, ¿no? Pero sí, sí nos atacan durísimo, ¿no? O sea, Ujú. y hablan muy mal de, porque muchas veces lo que nos acaban de, el otro día escuchábamos que debemos de desaparecer nosotros para que aparezca Cristo, ¿no? Y que la gente no Ujú. nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo a través de nosotros, que es lo que hacía la Madre Teresa, por ejemplo. Ujú. Y no que digan lo contrario, ¿no? Que digan, nada más este demonio de vieja, qué horror de señora, ¿no? Sí. Pero es bien difícil. Yo sí creo que sí tenemos que estar como muy perseverantes en la oración y pedir ser santos, como decía Ajá. Carlo Acutis, ¿no? Sí, Pedamos sí, ser sí. santos porque es lo único que nos va a poder, y pedirlo pues con un corazón ferviente, con un corazón abierto para pues estar listos para los embates de la vida, ¿no? Hay unos Así que es. esperamos, pero hay unos que la verdad no esperamos. Esos son los más difíciles Los de catorrazos sobreponer. inesperados. Ujú. Así es, muy Eso es bien. bueno, pero sí, oración. Yo creo que se necesita mucha, mucha oración para ello. Muy bien, bien, gracias. Bueno, pues esperando ahí que lo escrito por San Pedro nos vaya ayudando a crecer como cristianos, como hijos de Dios. Muy bien, ¿alguien más quería decir algo? No sé. Pues sí, Bueno, padre, padre. Ay, no, perdón, adelante Alberto y luego perdón, más bien es David, ¿verdad? Sí, sí. sí, David y luego Gloria, adelante. No, yo nada más lo único que quería decirles es que a veces, para estar en Cristo, a veces batallamos mucho, pero nosotros como católicos, ¿verdad? A Ujú. veces no nos queremos ni educar en primera. Y luego de Ujú. repente pues, vamos a misa, por ejemplo, y hay gente que entra después de la palabra y comulga Ujú. y están en el bíblico o están estudiando y llegan, comulgan y se van, o sea, como que separan a Cristo, como que, pues, ¿dónde está la Ujú. educación? Pues, ¿sí me entiendes? ¿Quién Sí. eres tú para separar a Cristo si la palabra y la Eucaristía es mismo Cristo? Y la Ujú. gente a veces lo separa, a veces piensa que la Eucaristía, ahí nada más está Cristo y en la palabra no está. Ujú. Y Así son es. alumnos del bíblico y es gente que se está educando, pero a veces ni nosotros queremos estar en Cristo. A Así veces es. nos creemos tan fuertes que lo dividimos dentro de la iglesia. Ajá. Entonces, porque yo me he fijado, ¿verdad? O sea, que llegan bien tarde, comulgan y se van, y ni siquiera esperan a que el sacerdote se baje, ni siquiera Sí, hay sí, respeto sí. por el sacerdote. Sí, no. De hecho, son los que llegan y preguntan, oiga, padre, ¿me vale la misa si llego después del evangelio? Y el padre le responde, Ándele, sí, te vale, ¿sí? te vale la misa. Es que si nosotros no nos educamos, ¿cómo vamos a estar en Cristo? Claro. O por ejemplo, hay alumnos que están copy en los exámenes le digo, ¿cómo estás en Cristo si estás estudiando la palabra de Cristo y luego estás copiando Ujú. de los apuntes? ¿Cómo estás en Cristo? Sí, sí, claro, Y se portan bien y trabajan en la iglesia y todo lo que usted quiera, pero ese es un servicio que están dando, pero eso no quiere decir que están en Cristo. claro. Sí, o sea, hay que purificar muchas cosas ahí.
Ujú. Exactamente. Muy bien, Gloria, adelante. Pues precisamente como dice aquí el compañero, que a veces no son los que no creen, sino más bien tenemos que hacer comunidad con los que se supone que son nuestros compañeros, ¿no? Ujú. Hoy tuve un punto, ¿no? En alguna parroquia ponen la fotografía donde renovaron su ministerio todos los ministros de Eucaristía, ¿no? Y entonces pues todos les ponemos que Dios los bendiga, le pone uno así manitas de que pues los Ujú. apoyamos a todos ellos y de repente sale el comentario de alguien que siempre está en la iglesia, se va a todos los cursos, va a la Universidad Pontificia, va a todos y dice, he aquí la foto de de las personas más, egoístas y más, ¿cómo se dice? Presumidas de la comunidad. Le digo, bueno, pues, ¿por qué lo dices así, no? Si se supone que tú has estudiado, tú has visto, pero bueno, Sí. pues eso lo escriben, ¿no? Y dices, Dios mío, pues hasta no precisamente de los que no creen en Cristo, son los de los que tenemos que Ajá. tratar de estar bien con ellos, ¿no? Entonces dice uno, Sí. bueno, pues hay que rezar mucho por ellos, ¿no? Porque usted dice, no, pues hay que dejarse poner una mejilla y para que le den a uno la otra, pero con estas cosas hasta uno mejor les da a ellos a las dos Ujú. mejillas para que se pongan listos, ¿no? Entonces, sí cuesta trabajo, pero bueno, algún día Sí, intentaremos lograrlo y ser mejores cristianos. así es. Y es de que acá pasó cuando nuestra diócesis pertenecía a Texcoco, que Texcoco era la diócesis de acá del oriente del Estado de México. Después se desprendió Nesa, Valle de Chalco, Ecatepec y así. Entonces, hubo un padre que había tenido ahí un problema, un pleito con el obispo, y después de unos días, el obispo le dijo, voy a ir a tu parroquia a hacer visita pastoral. Así que prepárate, el viernes ahí llego desde el desayuno. No, sí, sí, el señor obispo, usted venga aquí, yo preparo todo, ¿no? Véngase para el desayunar a las 8 de la mañana y luego ya empezamos el trabajo pastoral. Pues ya llegó el obispo como al 10 para las 8 y había mucha gente, la comitiva, cohetes y así todo. Y el obispo, ¡ay, qué buen recibimiento!, ¿no? El padre le dice, mire, señor obispo, pase aquí a la capilla, vamos a hacer un momento de oración antes de ir a desayunar, porque aquí la gente quiere estar con su pastor, ¿verdad? No, pues sí, ya entraron a la capilla, pues dieron las 8, las 8:15, las 8:30, y el padrecito del párroco ahí haciendo oración, y el obispo así como que, ya, díganle al padre que ya tengo hambre. Y el otro se hacía así, no, no, orando ante el Santísimo. Pues dieron las 9:30, y el párroco no dejaba de hacer oración en silencio, y por más que lo movían, el otro estaba ahí, seguía clavado en la oración. Y el obispo que se enoja, ya casi a las 10 de la mañana, con el ruido del estómago que le rugía, se enoja y se va. Y ya que se fue, pues la gente se quedó, ¿por qué se fue el obispo? Y ya se fue entonces, ya que el párroco se levantó y le preguntaron, oiga, pues el obispo se fue muy enojado. Y dice, recuerden lo que dijo Cristo, este tipo de demonios solo con ayuno y oración se van. Así se comportó el párroco. Y bueno, pues se convirtió en toda una leyenda, y creo que ya está en en los libros de chistes. Pero eso pasó históricamente acá en Texcoco, hace muchos años, hace que será como más de 30 años atrás. Y bueno, pues fue algo histórico. Pues obviamente una actitud así no es nada cristiana, ¿no? Porque pues oye, pues tú eres el chalán del obispo, uno como sacerdote, uno es colaborador del orden episcopal, no somos los pastores es el obispo, nosotros ayudamos ahí, hacemos presente precisamente el sacerdocio del obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, y nosotros somos colaboradores del orden episcopal. Pero acá, como el obispo había hecho enojar al párroco unos días antes, pues se vengó de ese modo. Y la gente se quedó, no, pues cómo, nosotros estamos aquí con la ilusión de estar con el obispo. Y el otro así dijo, este tipo de demonios solo con ayuno y oración se va. Pues ahí se queda uno, qué insubordinación, ¿no? Pero bueno,
Entonces ahí quedó como leyenda y bueno. Entonces ahí se ve como no basta que uno sea de un grupo de pastoral, puedes ser incluso un sacerdote o lo que tú quieras, y se puede caer en estas actitudes contradictorias, anticristianas, y pues nadie está libre. Por eso al inicio de cada misa pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pedimos que el Señor se apiade de nosotros, pero debe haber la firme disposición de hacer las cosas como Dios nos manda, ¿verdad? Y es eso. Entonces, siempre pedir a Dios la ayuda, la iluminación, la guía del Espíritu Santo y pedir también para nosotros docilidad ante el Espíritu de Dios para no cometer precisamente estas incongruencias que no solamente nos debilitan a nosotros, sino que también podemos ser causa de escándalo para otras personas cuando no actuamos según el Espíritu de Dios. Entonces, ahí está la tarea y espero que lo que hayamos visto hoy nos sirva para nuestra vida interior y nuestra vida pastoral también. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos pasado mañana. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Bonita padre. noche a todos. Gracias. Bonita noche, bye. Gracias, Padre.